Hechos 16, del 6 al 10, dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que aquí está escrito, gracias te damos, Señor, por lo que tú puedes hacer en nuestras vidas con esta palabra tuya que es viva y eficaz. Señor, en esta hora, Padre, te imploramos, te suplicamos, Dios, que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos, que podamos escuchar tu voz, Señor, porque solamente por una palabra tuya vivirá nuestras almas, Señor. Quizás nuestros cuerpos están llenos, Dios del cielo, de muchas cosas, pero nuestras almas tienen sed de ti, Señor. Y en esta mañana hemos venido delante de tu presencia sedientos, Señor, necesitando oír tu voz, Señor. Esa palabra tuya, Señor, que fue la que le dio origen al universo entero, Señor, y la que sustenta todas las cosas que existen con poder, Señor. Esa palabra la necesita nuestra alma, la necesita nuestro corazón, Señor. Necesitamos, Padre, más que el aire, más que la vida, necesitamos de ti, Señor, y necesitamos que hables a nuestras vidas, necesitamos que hables a nuestros corazones, Señor. Te entregamos hoy una ofrenda, Señor, de corazones, Padre, sedientos de ti, de oídos dispuestos a escucharte, Señor. Quita la distracción, quita la necedad, Padre Santo, que podamos honrarte en esta hora, poniendo todo nuestro ser, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor, con el respeto y la devoción que solamente tú, Dios, te mereces, Señor. Sea para ti la gloria, Señor, sea para ti la honra. Haz en nosotros lo que es agradable delante de ti, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por esta bendita palabra. Te damos gracias hoy y te bendecimos, Señor. Bendice cada familia, bendice cada hogar, a cada persona que está conectada, Dios del cielo, y toma el control de todas las cosas, Señor, de los dispositivos, Señor, de los celulares, del internet, de la plataforma del Zoom, Señor, de todas estas cosas. Toma el control, Dios, porque tú eres el sabio de los sabios y el omnipotente y el todopoderoso. Pon un cerco alrededor nuestro, alrededor de cada casa, Señor, que podamos, Señor, deleitarnos esta tarde, esta mañana en tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje me gusta mucho porque nos muestra unas facetas bien interesantes del Espíritu Santo y nos muestra cómo era la vida de aquellos apóstoles. Estamos en una porción del libro de los Hechos donde ya ellos no predican el Evangelio porque son esparcidos, porque el Espíritu o porque la persecución llegó y les tocó huir, sino que ahora ellos se reúnen y en medio de ayunos y oraciones, Dios habla a sus vidas. Ya Dios había dicho: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo muestra, y ahora ellos empiezan a escuchar la voz del Espíritu Santo que los guía en toda esta aventura de las misiones, en toda esta aventura evangelística, y los apóstoles van guiados por el Espíritu Santo. Pero lo interesante es ver cómo a veces el Espíritu Santo también cierra puertas y dice: aquí no vas. Y dice que el Espíritu Santo no les permitió predicar la palabra de Dios en Asia, y que como ellos vieron que Dios mismo les había cerrado el paso hacia Asia, entonces dice que llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco lo permitió. O sea, el Espíritu de Dios diciéndole: no, por allá tampoco es. No sabemos exactamente de qué manera o de qué forma es este impedimento. Lo que sí sabemos es que ellos tenían claridad de que era Dios el que estaba cerrando la puerta, que era Dios el que estaba diciendo: no vas a ir a este lugar. Y eso es supremamente importante para nuestras vidas, que podamos discernir
¿Cuándo es Dios el que nos está diciendo no vas para allá? ¿Cuándo es Dios el que nos está diciendo para acá tampoco vas? ¿Cuándo son obstáculos que el enemigo pone para impedirnos hacer lo que Él nos ha mandado? ¿Y cuándo es el mismo Dios el que está cerrando puertas y está diciendo en Asia no? Y luego uno remodela sus planes conforme a las puertas que Dios cierra. Ellos remodelaron sus planes y se dirigen a Bitinia y el Espíritu Santo dice, en Bitinia tampoco pueden ir. ¿Por qué no en Asia y por qué en Bitinia tampoco? ¿Por qué? La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pedro, como vimos en mensajes pasados, aprendió que Dios no quiere que nadie perezca, que Dios no hace acepción de personas, que en todas las naciones, no en naciones escogidas como ellos creían que era nada más al pueblo de Israel, no en específicas naciones, sino en todas las naciones, Él se agrada de los que le teman. Así que el problema no era que Dios tuviera algo en contra de Bitinia o que Dios tuviera algo en contra de Asia, porque todas esas regiones fueron después evangelizadas y recibieron el evangelio. El problema no era eso, el problema era que en el corazón de Dios había una urgencia por ir a Macedonia. Eso es lo que resalta esta visión. Dice, a medianoche ellos, el apóstol Pablo, a medianoche tiene una visión. Y la visión es un varón macedonio que está rogando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que la causa por la cual Dios, por decirlo así, interrumpe la agenda de estos apóstoles, una agenda que está dentro de su voluntad, porque a cualquier lugar a donde vayamos, a cualquier lugar, la voluntad de Dios es que llevemos el evangelio. La Biblia dice que el final de todos los tiempos será predicado este evangelio a toda criatura y luego vendrá el fin. Así que esa agenda no estaba mal hecha. El problema no era que estuvieran mal. Ir a predicar el evangelio a un lugar que yo planeo no está mal. El problema era que en el corazón de Dios ardía una urgencia por llevar el evangelio a un específico lugar. El corazón de Dios latía por Macedonia y específicamente por una de las ciudades más importantes de Macedonia, que era la ciudad de Filipo. Macedonia es una región de Europa, en aquellos tiempos una región de Europa que corresponde actualmente a parte de territorio de Grecia, de Rumania y de Yugoslavia. La palabra Macedonia se relaciona con montañas altas o árboles altos y se cree que los macedonios eran hombres altos, porque una de las cosas que nos preguntamos es, bueno, con toda seguridad cada cultura o cada región tenía su forma de vestir y tenía de pronto algunas características notables, porque en la visión Pablo dice, es un varón macedonio. Como nosotros estamos tan lejos de ese contexto histórico, no podemos de pronto identificar qué fue lo que vio el apóstol Pablo, cómo sé yo que un varón es macedonio, o sea, cómo sé yo que esa persona, no sé si vio una bandera, si vio un escudo, si vio qué vio. El asunto es que Pablo tenía la certeza de que el hombre era un macedonio y dicen que tenía que ser un hombre de elevada estatura, porque eso es lo que traduce Macedonia, altos de estatura. ¿Qué era lo que pasaba realmente? Bueno, en este momento especial de los viajes del apóstol Pablo, para que nosotros tengamos una idea, han surgido algunos cambios y ahora en este viaje está involucrado Timoteo, a quien encontraron en sus viajes, lo bautizaron, lo discipularon, lo prepararon, era un discípulo bien importante, entonces está Timoteo. Y si nosotros leemos con mucho detenimiento, es en Troas, dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Si se dan cuenta, en el versículo 8, Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, está hablando en tercera persona, es decir, ellos descendieron a Troas. Y el versículo 9 aparece la visión, dice, Pablo tuvo una visión de noche. Y en el versículo 10 dice, cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos, y aquí se incluye él. Entonces, un dato muy interesante es que es precisamente en Troas donde Lucas, el médico amado, se une a la comitiva
apostólica, la comitiva evangelística. Y a partir de ahí, del versículo 10, entonces ya él habla de nosotros, porque Lucas está allí, es un testigo ocular de todo lo que va a suceder y de todo lo que va a acontecer en ese lugar donde Dios con urgencia, es decir, con una premura, está diciendo, ¿sabes qué? Hay muchos lugares para ir, pero en este momento urge que vayas a Macedonia. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y vamos a encontrar, lo primero que podemos ver es que Macedonia necesita ayuda. Ese es el primer aspecto que tenemos que tener claro. La Biblia nos está diciendo que Macedonia necesita ayuda. Y en este pasaje de Macedonia, cuando ellos llegan a la principal ciudad de Macedonia, que es la ciudad de Filipo, la ciudad de Filipos es... además de ser es la ciudad más importante de Macedonia, es una colonia muy romana, profundamente romana y arraigada en su amor y en su devoción al imperio romano. Se llama Filipos, se le puso el nombre Filipos en honor a Filipo, el padre de Alejandro Magno. Así que es una ciudad bastante importante, con mucha cultura grecorromana, con mucho orgullo patriota y todas estas cosas que por lo general hay en estas ciudades romanas históricas. Necesita ayuda Macedonia, a pesar de que es una ciudad importante, a pesar de que es el orgullo de las colonias romanas, a pesar de que hay mucha gente importante viviendo ahí, Macedonia necesita ayuda. Y el Señor nos muestra en su palabra que hay 3 personajes claves en esta historia. El primer personaje clave que tenemos es una mujer llamada Lidia. Esta mujer llamada Lidia, que la encontramos en el versículo 11 al versículo 15, vamos a leer juntos el capítulo 16 del 11 al 15. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo, Lidia, sí, del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, es decir, un sábado judío, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Este pasaje que acabamos de leer nos dice varias cosas acerca de la ciudad de Filipo. Y lo primero que nos dice es que no había una sinagoga judía ahí, porque la oración de los que temían a Dios, de los que temían al Dios de los judíos, por decirlo así, o de los prosélitos judíos, que en este caso parece que la señora Lidia es una mujer que teme al Dios de los judíos, porque dice que adoraba a Dios, es temerosa de Dios. No ha conocido al Señor Jesucristo, no ha conocido el Evangelio, pero tiene temor de Dios. Y no existe, no existe en Filipos una sinagoga como la hay en todas las provincias de Roma. En todas las provincias de Roma, donde son esparcidos los judíos, instauran una sinagoga para que los judíos tengan un lugar allí donde congregarse y donde estudiar la Torá. Pero ¿qué sucede? Que aquí no hay sinagoga y la oración, sí hay judíos, pero la oración se hace en las afueras de la ciudad, dice fuera de la puerta y a orilla del río. Es decir, habían buscado un lugar apartado para hacer la oración los que creían en el Dios de los judíos. ¿Qué significa esto? Que no había sinagoga. Significa algo muy importante y es que no habían ni siquiera 10 varones judíos, porque ese era el requisito para
abrir una sinagoga judía en una provincia. Tenían que haber por lo menos 10 rabinos judíos, 10 maestros de la ley, y no había ni siquiera esos 10 judíos. De hecho, parece que no habían varones judíos ahí. Eran las mujeres las que sentían como esa piedad y ese temor de Dios, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que un día de reposo, o sea, creo que ya hemos comentado que la técnica o el procedimiento del apóstol Pablo al llegar a una región de Roma es buscar la sinagoga judía, porque él es judío, y ahí en la sinagoga judía, donde se reúnan los judíos o los prosélitos judíos o los simpatizantes del judaísmo, allí él comenzaba a predicar que Jesucristo era el Mesías con base en los fundamentos de la Torá, con base en los fundamentos. Este era su sistema y de ahí partía, entregaba el evangelio, y pues las personas que querían recibir, que abrían su corazón al evangelio, con esas personas se fundaba una iglesia ya fuera de esa sinagoga judía, una iglesia 100% cristiana. Entonces aquí tenemos que él dice que llegó la hora de la oración, y dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta. O sea, fuera de la puerta, las ciudades de aquellas épocas tenían una puerta que las delimitaba, así que podemos llamarle a eso las afueras de la ciudad. O sea, algo pasaba desde el momento que ellos no tenían como cierta libertad para estar en un sitio al interior de la ciudad. Y dice: fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Solía hacerse la oración. Y a mí me parece esto tan importante, porque siempre hay como un marco de oración. ¿Recuerdan cuando Dios quiso llevar el evangelio a Cornelio? La Biblia habla de las oraciones de Cornelio, la Biblia habla de las limosnas de Cornelio, la Biblia habla del temor que Cornelio sentía ante el Dios de los judíos, siendo él un romano, un gentil, un pagano de nacimiento. Entonces, siempre hay como un contexto de oración. Y yo creo que es ese contexto de oración, esa súplica de estas mujeres por conocer al Dios verdadero. Pienso que hay un contexto que se relaciona directamente con aquella visión del apóstol Pablo, del varón macedonio rogando, porque esa es la palabra que utiliza la escritura, rogando: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta mujer, Lidia, dice que es vendedora de púrpura. La púrpura era una tinta costosísima con la que teñían las telas de la alta clase social, las telas de los cardenales, las telas de los ministros, las telas de los emperadores. Así que se cree que esta mujer pertenecía a la clase alta de la sociedad de Filipo, que era una mujer adinerada, que era una mujer socialmente muy importante, y que era una mujer que adoraba a Dios, pero que realmente no conocía a Dios, que realmente no había entendido porque no le habían predicado. Su corazón como tal estaba listo, su corazón había sido preparado por la gracia de Dios, pero ella no había recibido todavía la verdad gloriosa del Evangelio del Señor Jesucristo. Y la necesidad de esta mujer es una necesidad del alma, es una necesidad profunda. Eh, Algún teólogo escribió acerca de que hasta que nuestras almas no encuentren su contentamiento en Dios, jamás nos sentiremos plenos, jamás reposaremos, jamás descansaremos. Entonces ella tiene una necesidad profunda del alma. Esa es Lidia. Lidia estaba allí, digámoslo así, preparada para recibir el Evangelio, y más que preparada, ansiosa, anhelante de conocer a ese Dios, de tener un encuentro con ese Dios verdadero. El segundo personaje que tenemos en la historia de la iglesia en Filipo está en el versículo 16, y es una joven esclava que está poseída de un demonio. Vamos al versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió
en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta es una jovencita que es esclava, ahí acaba de decir, viendo sus amos, es decir, tenía un amo, era una esclava, y además de eso, quizás por la práctica de algunos rituales de hechicería o de brujería, es una nación 100% pagana, es una nación que, como ya lo hemos visto, los que temen a Dios no tienen ni siquiera un lugar donde congregarse, no se han asentado, no se han afirmado, por lo menos el concepto de que existe un único Dios verdadero, concepto que liberta del paganismo, por decirlo así, que liberta del politeísmo de Roma. Ese concepto no se había establecido allí, así que era una ciudad supremamente pagana, supremamente hostil, entregada a la idolatría, entregada a la pecaminosidad. Entonces, pues en esos sitios, pues el enemigo tiene como sus fortalezas allí, y esta chica, quién sabe por qué motivo, estaba poseída de un espíritu de adivinación. Y vemos que este espíritu de adivinación no estaba diciendo nada malo, este espíritu de adivinación no estaba diciendo una mentira, y eso implica una cantidad de cosas que no es menester ahora tratar, pero que existe el espíritu de adivinación, es decir, existe el espíritu que te puede decir cosas que son ciertas, pero el espíritu en sí no es de Dios. Y escucharlo puede ser peligroso, aunque lo que te quiera decir o lo que te pueda decir sea cierto, porque muchos demonios decían cosas ciertas acerca de Dios. Por eso Santiago escribió acerca de la fe y decía: si tú crees en el Señor Jesucristo, no estás haciendo nada del otro mundo, porque los mismos demonios creen que Jesucristo es el Señor y cuando lo ven tiemblan. O sea, eso no tiene ningún mérito, ¿cierto? El mérito es que tú confíes en Él como tu único suficiente Salvador. El mérito es que te rindas a Él, que te sometas a Él, que Él sea el centro de tu vida y de tu adoración, que te aferres con toda tu fuerza a buscar su rostro, a buscar su presencia, a escuchar su palabra, a adorarlo, a obedecerlo. No es simplemente creer que Él es Jesucristo, porque eso pues lo cree todo el mundo. Si esta mujer que estaba convertida en un objeto, era explotada, esta jovencita, la explotaban para conseguir ganancia de ellos, ni siquiera el negocio de la adivinación era de ella, era siempre un objeto mercantil, un objeto comercial del cual otros más astutos se servían. Esta muchachita, ¿cierto?, esclavizada tanto espiritualmente como físicamente, decía la verdad, guiada por el demonio que llevaba adentro, decía la verdad. O sea, ¿por qué habría que callarla si al fin y al cabo lo que estaba diciendo era la verdad? Bueno, la Biblia nos enseña que los demonios no tienen que estar hablando, que el Señor Jesucristo mandó a callar los demonios en muchas ocasiones. Si quieren, buscamos Lucas 4, que es una de esas ocasiones donde el Señor Jesús los mandó a callar y realmente no estaban diciendo algo malo, pero no le es dado a los demonios hablarnos a nosotros. Es algo que Dios aborrece, es algo que Dios considera abominación. Los que consultan los espíritus, los que consultan los muertos para saber cosas, todo eso es abominable delante de Dios. Dios ha puesto una esfera, Dios ha puesto una división entre los vivos y los muertos, y todo aquel que a través de hechizos y de sortilegios traspasa esa esfera, le abre una puerta a Satanás y llena su vida de destrucción. En Lucas capítulo 4, versículo 33, encontramos lo siguiente. Dice, para mostrarles un ejemplo de por qué los demonios no deben estar hablando, ni hay que permitirle a los demonios hablar. Dice Lucas 4:33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Todo lo que dijo era cierto, todo lo que dijo era verdad, y hasta humanamente hablando aquí nosotros en nuestra ignorancia podemos decir, pues hasta le convenía al Señor que estos demonios respaldaran su ministerio. No, Señor, eso no es así.
El versículo 35 dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces, el apóstol Pablo quizás al principio no tuvo un discernimiento claro de dónde provenía esta propaganda que les estaban haciendo la chica detrás de ellos, diciendo, estos son varones de Dios que anuncian el camino de la salvación. Y eso parecía como que, bueno, qué tan bueno, qué tan malo será. Pero llega un momento en que él tiene un discernimiento claro de que esto proviene de las tinieblas. Y aunque pareciera conveniente, lo que es de las tinieblas es de las tinieblas y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces él liberta a esta muchacha. Entonces vemos que también hay una gran necesidad de liberación en Filipo. Hay una gran necesidad de tomar control de las potestades que se han apoderado de esta ciudad. Y el tercer personaje sobresaliente de este pasaje lo encontramos en el versículo 27. Vamos a mirar al carcelero. Bueno, está también acá en el versículo 23. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. En el versículo 27 dice que cuando el carcelero se despertó, porque hubo un terremoto, lo vamos a ver más adelante, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Encontramos aquí un carcelero, él pertenece quizás a la clase media del Imperio Romano, es un súbdito de Roma y la situación de él también es bastante triste porque la vida de él depende de que él mantenga a los presos ahí. Él era un hombre que estaba dispuesto a suicidarse antes que caer en manos de Roma. Roma era implacable con los traidores. Roma era implacable con los soldados que dejaban ir a los presos, con los que fracasaban, con los que claudicaban. Roma era implacable. Y quién sabe de qué forma y de qué tamaño sería el castigo que él iba a recibir. Me imagino que sería de pronto una forma de tortura horrenda, que él dice, prefiero morirme antes de que vengan por mí y me pregunten dónde están todos los presos. Estos son los tres personajes que componen, por decirlo así, la experiencia misionera de Pablo, Timoteo y Lucas en la ciudad de Filipo. Y con estos tres personajes comienza la iglesia de Filipo. Aquí con estos tres personajes, con estas tres vidas y un comentarista, creo que es William Barclay, dice que es impactante mirar cómo cada uno de ellos representa un estrato social. Por ejemplo, Lidia representa el estrato social más alto de la sociedad romana. La esclava endemoniada representa el estrato social más bajo de la sociedad. Y el carcelero representa a la clase media. Dios entra en la ciudad de Filipo diciendo, quiero una iglesia donde no haya estratos, donde no haya divisiones, donde no haya sección de personas. No sé si has captado que esta es una de las ideas más sobresalientes en todo el libro de los Hechos, además del poder de Dios, además del Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? El corazón de Dios late por la unidad de una iglesia que no tenga distingo de raza, de clase social, ni de sexo, ni de género, ni de nada, sino que todos seamos uno en el Señor Jesucristo. Y con estos tres personajes tan diferentes, tan apartados el uno del otro, es que se funda una de las iglesias más poderosas y más espirituales. Y el apóstol Pablo escribía a todas las iglesias, pero cuando escribió a los filipenses, el apóstol Pablo
derramó y abrió tanto su corazón que a través de lo que él le escribe a los filipenses podemos llegar a concluir que la iglesia de Filipos era la más amada entrañablemente por el corazón de Pablo. Podemos llegar a la conclusión que el apóstol Pablo amaba a esta iglesia de una manera muy singular, muy particular, y que ese amor era correspondido. A ellos es que le escribe: porque una y otra vez me mandaste para mis necesidades, para suplir mis necesidades. Y dice: Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Los filipenses fueron los más generosos, los más afectivos, los que más respaldaron al apóstol Pablo. Y es interesante ver cómo él ve la misión, la visión en la noche del varón macedonio que dice: ayúdanos, y cómo luego se da entre Pablo, o sea, Pablo acepta el ruego, va dispuesto a brindar esa ayuda por la que le están pidiendo, y luego este favor le es retornado al apóstol Pablo, porque si hubo una iglesia en la historia del Nuevo Testamento que apoyó, que sostuvo, que consoló, que abrazó, que amó, que respaldó, que veneró al apóstol Pablo, fue la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, los amigos de Pablo, los entrañables discípulos amados del apóstol Pablo. Así que este es un momento bien especial para el apóstol Pablo, que quizás en este momento él no lo sabe, pero es un momento supremamente glorioso en su ministerio, donde va a tener los más grandes logros, las más grandes satisfacciones, el consuelo, el afecto, el respeto que otros le negaban, lo va a obtener aquí precisamente de ellos, de los filipenses. Esa es la primera cosa. Macedonia necesitaba ayuda. Macedonia necesitaba ayuda. Ahora vamos a ver un segundo aspecto, y es el precio que hay que pagar por esa ayuda, o sea, el precio del deber, el precio de la obediencia. Vamos al versículo 19 y leemos vamos a leer desde el 19 al 24. Esperen un segundo que se me corrió. Dice: pero viendo sus amos, volvemos al asunto de la chica, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, noten el tono despectivo que hay hacia los judíos y el orgullo de Roma. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El precio de obedecer, el precio de ayudar, el precio de hacer la voluntad de Dios, no siempre encontramos que hay un premio inmediatamente esperándonos del otro lado. No, aquí hay una retaliación del enemigo. Recuerden que el apóstol Pablo acaba de expulsar un demonio, ¿cierto? Y se ha metido con el reino de las tinieblas, y se ha metido con el orgullo de Roma, se ha metido con las potestades que están allí, ¿cierto? Y hay una retaliación que Dios permite, porque todo lo que Él permite es para su gloria. Y en esta retaliación Él se va a enfrentar junto con Silas, primero que todo, a una acusación falsa, diciendo que llegaron a alborotar la ciudad, ¿cierto? Que enseñaban costumbres que no eran lícitos. Todo eso es una acusación falsa, difamación, ¿cierto? Estas son las estrategias del enemigo: acusar falsamente, difamar. Además de eso, encontramos la humillación pública. Dice: le rompieron las ropas y los azotaron con vara
delante de todo el mundo. Fue una humillación pública. Fue una tortura, tanto física como emocional. Y luego inmediatamente, sin preguntar nada, violando todos los reglamentos del derecho romano, dan la orden de que lo metan en lo más profundo del calabozo. Y eso significa frío, oscuridad, humedad, ratas, plagas y un sinnúmero de cosas quizás que nosotros no conocemos ni sabemos, pero eso es lo básico. Y dice que les aseguraron los pies en el cepo. El cepo era una tabla muy gruesa y pesada de madera que tenía unos huecos a donde metían los pies y los amarraban con grilletes, de tal manera que ellos quedaban inmovilizados en un solo lugar. El precio de obedecer a Dios, el precio de ir a ayudar a los necesitados, a veces podría ser muy alto. Pero, ¿qué sucede en este momento? Y vamos a mirar otro aspecto también supremamente importante, y es la actitud hacia el dolor. Lo que determina el final de todas las historias en la Biblia, y creo que todas las historias en todo el mundo, lo que determina cómo es el final de la historia no es el número de tribulaciones, vicisitudes, problemas, persecuciones, no. Lo que determina el final de toda historia tormentosa es la actitud que asumimos frente a esas cosas. Y aparece aquí un cuadro de cómo debe ser la actitud de un siervo de Dios, cómo debe ser la actitud de un ministro del Evangelio, cómo debe ser la actitud de alguien que de verdad ha conocido a Jesús, cómo debe ser la actitud. Este libro tiene que inspirarnos, esta historia tiene que atravesar nuestro corazón. Nosotros tenemos que despertar de la vida romántica y superficial que llevamos, porque vivimos de una manera tan cómoda, tan vana, tan superficial, que nos debería dar pena decir que somos cristianos. Aquí están nuestros modelos, aquí están nuestras raíces, aquí están las historias, aquí están los ejemplos, están escritos para que lo veamos, están escritos para que sepamos quién es el Dios al que adoramos y cuáles son los estándares que Él busca en su pueblo. Entonces vamos a mirar el versículo más hermoso de todo este pasaje, es la actitud de los siervos de Dios ante el dolor. Versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo creo que este es un versículo digno de hacer una cartelera. Este es un versículo digno de copiarlo en la nevera, en el escritorio, en la puerta de mi oficina, en todo lugar y en todo momento. Este versículo debe ser una bandera, debe ser una bandera. Porque la medianoche no significa solamente la dulce luna y las brillantes estrellas. Aquí la medianoche significa la noche más oscura, la noche más humillante, la noche más dolorosa, la noche más vergonzosa. Dice a medianoche, es decir, en la medianoche de este momento, un momento que puede ser de turbación, un momento que puede ser de confusión. Me mandaste una visión, un varón macedonio me rogaba, yo fui obediente a la visión, yo hice como tú dijiste, no me dejaste entrar a Bitinia, no me dejaste llegar a Asia, me trajiste a este lugar porque yo venía a ayudar, pero ahora estoy encerrado en este calabozo, inmovilizado. No hubo eso, no hay eso en el corazón de Pablo, es la naturaleza humana en nosotros, lo que por lógica hubiera hablado así, pero un cristiano no debe hablar así. Aunque lo pienses, no debemos hablar así. Debemos ahogar todos nuestros pensamientos de derrota, de miseria, de soledad, pensamientos de fracaso. No hemos fracasado. Escucha, si tú tienes un llamado de Dios y en un momento en tu vida tú escuchaste a Dios hablar y te levantaste y has seguido en el camino que tú creíste que Él te mostraba.
Y has llegado de pronto a un callejón sin salida, donde tú crees que tu vida se acabó, que tu ministerio se acabó, que no hay nada que hacer. Si esas cosas te están pasando, no comiences con la humanidad terca de la queja. No, no. No es eso lo que Dios está esperando de ti. Dios no está esperando que te quejes. Dios no está esperando que claudiques. Dios no está esperando que llores. Dios no está esperando que te amargues. Dios no está esperando que blasfemes. Dios no está esperando que retrocedas, que marches atrás. Dios está esperando que hagas lo que Él nos enseña a hacer a través de este pasaje. Esta es la actitud de Pablo ante el dolor. Dice a medianoche. Y es que la noche para Pablo parece que es bastante productiva, porque ¿sabe qué hace Pablo de noche? Pablo busca a Dios. Eso es lo que Pablo hace en las noches, buscar a Dios, porque fue de noche, perdón, espera un momentico. Fue de noche que tuvo la visión. Fue de noche que tuvo la visión del varón macedonio. ¿Y qué quiere decir eso? Que estaba orando de noche. Fue de noche que él tuvo esa visión. Fue de noche que fue enviado al varón macedonio. Y ahora a medianoche, él también decide orar y buscar a Dios. Y yo quiero mostrarte un texto que habla de lo que debemos hacer en la noche. Salmo 42, 8. Hay muchos salmos que nos hablan de la importancia de cantar en la noche. Salmo 42, versículo 8, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y de noche su cántico estará contigo. No sé si estás atravesando por una noche. No sé si estás atravesando por una noche. Pero yo lo que quiero que veamos hoy es el poder que tiene una oración de medianoche, entendiendo por medianoche el momento más oscuro de tu vida, no solamente las 12 de la noche. La importancia y el poder que tiene la oración y el cántico a medianoche, en el momento más oscuro, en el momento más lúgubre, en el momento más terrible, en el momento más humillante. Y quiero que por un momento podamos contemplar este cuadro que nos puede sanar, que nos puede levantar, que nos puede consolar. El cuadro de estos dos hombres con su espalda ensangrentada, con su espalda herida, con sus ropas rotas, con toda esa humillación por delante, en el calabozo más frío, más negro, más oscuro, más pestilente, en la posición más incómoda, con sus pies amarrados a un cepo, y ellos deciden orar y cantar. Ellos deciden orar y cantar. Cuando pensaba yo en estas cosas, pienso en muchas cosas mías, personales, en cómo me gusta cantar, en con qué canciones me gusta cantar, que me gusta cantar con aire acondicionado para no sudar, que me gusta cantar en un sitio que tenga buena acústica para que no me retienen los oídos. O sea, yo no sé cómo te gusta cantar a ti. ¿Qué necesitas para cantar? Dime qué necesitas tú para alabar a Dios. ¿Sabes? Yo he visto personas aún en los lugares más cómodos, con los mejores instrumentos, con la mejor melodía, con la mejor canción, que difícilmente pueden abrir la boca para cantar. He luchado por años, y ustedes lo saben, he luchado por años, con las personas que cantan para adentro. Me he hecho odiosa y fastidiosa
Porque no soporto ver a una persona que dice que ha sido libertada por Cristo, que ha sido lavada por su sangre, que dice que cree en el Evangelio y que cuando llega el momento de cantar no le sale ni un solo sonido de su boca. Y yo quisiera que este cuadro, por lo menos, en el punto más insignificante de lo que él puede hacer, por lo menos este cuadro nos enseña a cantarle al Señor como se debe cantar. Que por lo menos aprendamos a alabar a Dios como se debe alabar. Que por lo menos aprendamos a orar en todo tiempo, como dice la Escritura, porque es que el que lo dijo fue el apóstol Pablo, orando en todo tiempo y con toda súplica y por nosotros los santos. En todo tiempo. Tienes que aprender a orar en el baño, tienes que aprender a orar en el bus, tienes que aprender a orar en la parada del bus, tienes que aprender a orar en medio del tráfico, en medio del trancón, tienes que aprender a adorar a Dios, tienes que aprender a cantarle. Tenemos que quitar de nuestra boca las palabras indecentes, las palabras necias, la queja, la maledicencia. Porque frente a este pasaje que hoy estamos mirando, todos nosotros, los que simplemente decimos, ándale, los que decimos miércoles, ándale, y más cosas que no quiero decir aquí para dañar el sermón, pero cada uno tiene su jerga de vocabulario cuando se vuelan la escuadra, cuando te pasan en la cola. Yo la tengo. Yo cuando salgo tengo que orar mucho. ¿Por qué? Porque es que vivimos en Colombia y en Colombia la gente no hace fila, en Colombia la gente empuja, en Colombia la gente no te tiene en cuenta, en Colombia no respetan a los ancianos, no respetan a los niños, no respetan a las mujeres embarazadas, no respetan nada. Y cuando uno va a un lugar o va a hacer una petición o va a presentar una queja, te vas a enfrentar con una cantidad de cosas que te van a hacer quejarte, pero no te vas a enfrentar nunca con todos estos azotes, con que te rompan la ropa, con que te den palo, con que te encierren, y solo por hacer la voluntad de Dios. Nunca nos hemos enfrentado a una situación tan vergonzosa que si ellos hubieran dicho las cosas que nosotros decimos, nosotros lo hubiésemos aceptado. Hubiésemos dicho, tienen toda la razón, pero no. Dice pero. Y el pero significa contradicción. Escucha, el pero significa contradicción. Este versículo 25 dice pero a medianoche. Y eso quiere decir que por oscura que sea tu noche, tú tienes que ser un pero para tu noche. Tú tienes que ser un pero para el reino de las tinieblas. Tú tienes que ser un pero para la enfermedad. Tú tienes que ser un pero para la carencia de dinero o de recursos. Tú tienes que ser un pero para toda circunstancia o situación adversa. Tienes que ser un pero, es decir, todo tu ser, todas tus actitudes tienen que ser un pero. Es decir, pero significa que vas a estar alegre, pero significa que no vas a maldecir, que no te vas a quejar, que no vas a renegar, sino que vas a hacer lo contrario, es decir, vas a hacer lo contrario al contexto. Tu contexto es oscuro, tu contexto es negro, tu contexto es turbación, pero tú cantarás alabanzas, pero tú adorarás al Señor, pero tú darás gracias, pero tú te mantendrás en calma, pero tú te mantendrás en paz. Tu vida tiene que ser un pero. Todo el mundo está en temor, pero tú estarás confiado. Todo el mundo está triste, pero tú estarás alegre. Todo el mundo está confundido, pero tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Tú sabes a dónde vas y tú sabes quién va contigo. Tu vida tiene que ser un pero. Tú no puedes ser un barco que se lleva a la corriente. No, tú tienes que ir contra corriente. Hay una canción muy hermosa de Marcos Vidal que se llama así, Contracorriente. Si no la conoces, búscala. Es una preciosa canción. Dice que tú debes saber que si eres creyente, tú nadas contra la corriente. Todo creyente va en una barca nadando contra la corriente. Tu vida tiene que ser un pero, porque tú eres
un ministro de la luz, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos que ser un pero para la sociedad, y tenemos que ser un pero para el mundo, y tenemos que ser un pero para la tristeza, un pero para el dolor, un pero para el quebranto, un pero para la enfermedad. Tenemos que ser oposición. Tenemos que mostrar una cosa diferente a la que el mundo espera. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Y hay que orar, y hay que orar, y hay que orar. Y yo te animo a que si tú de pronto en estos momentos que no nos podemos reunir, ¿por qué no buscas a los hermanos que viven cerca de tu casa? ¿Por qué no comenzamos? Yo siento en mi corazón, ¿por qué no comenzamos haciendo grupos de oración? Yo ya tengo un grupo de oración los lunes aquí en mi casa, con dos hermanos que no pertenecen a la congregación, porque somos amigos desde hace mucho tiempo y pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, y ya estamos comenzando un grupo de oración los lunes aquí. ¿Por qué? Porque es que orar en parejas, orar con grupitos, orar con personas es mejor. Y yo creo que en la medida hemos estado utilizando, escuchen hermanos, hemos estado utilizando el Zoom, pero es difícil orar por Zoom, yo lo reconozco. Es complicado, hermano, complicado, no tiene la misma dinámica. Entonces ya es hora, porque ya hay libertad. Entonces no tenemos esa libertad como para meternos todos en un templo. Falta poco para eso, pero aún no lo tenemos. Pero tú tienes amigos que viven cerca, que tienen la posibilidad de juntarse. Hagamos grupos de oración y continuemos con la dinámica de oración, pero ya cada uno en su grupo, recibiendo el calor y el afecto de la persona, animándonos los unos con los otros. ¿Qué de bueno había en ese calabozo? ¿Sabe qué era lo único bueno que había en ese calabozo? Es que estaban los dos juntos. Y en ese momento no era solo Silas ni solo Pablo, eran Pablo y Silas, compañeros del dolor, ministros de Jesucristo, emisarios de Dios, ambos llenos del mismo espíritu, ambos con el mismo deseo, con la misma pasión, sufriendo juntos el mismo oprobio, la misma vergüenza, la misma humillación, sufriendo juntos por Cristo. ¿Sabe qué? Eso es otra cosa. Y eso tiene como un contenido de gozo que quizás no logramos apreciar. Pero si conocemos la mente de Pablo, si conocemos la mente de Pablo, yo te puedo asegurar que el gozo que ellos tenían por padecer por causa del Evangelio, el gozo que ellos tenían de estar juntos, el gozo que ellos tenían de haber sido ultrajados por el Evangelio del Señor Jesucristo, era mayor que el ardor que había en su espalda, que los calambres en sus piernas por la posición tan horrible, que el olor tan fétido y asqueroso que podía haber en ese calabozo. El gozo por sufrir por causa del Evangelio, por participar de los padecimientos de Cristo, era mayor. Pero el gozo tiene que ser expresado. Así como acudimos a la oración, escuche, y en la oración se derrama el dolor. La oración es la herramienta para que tú derrames el dolor. Pero la oración termina siempre en una canción. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios y derramas el dolor de tu corazón, el Señor te lo cambia por gozo. Los miércoles estamos enseñando una parte de las perfecciones de Dios, de los atributos de Dios, y es que Dios es alegría, Dios es alegre, la felicidad de Dios. Y estamos hablando de eso, de la felicidad de Dios. Imagínate cómo sería la felicidad de Dios si todos los atributos de Dios son infinitos, porque Dios es infinito. Imagínate el gozo infinito de Dios y que Él te permitiera sumergirte por un momento, por un instante, en ese gozo infinito del corazón de Dios y experimentar algo de ese gozo en medio de una tormenta, en medio de una aflicción. Y esa es la dinámica de la oración. Vamos a Jesús. No tenemos ganas de ir.
Casi nunca. Sabemos que tenemos que ir, eso sí lo tenemos claro. Necesitamos ir. El Espíritu nos dice, ven. El Señor nos llama y nos dice, ven. Sabemos que debemos ir. Sabemos que si no vamos a ir, va a estar peor. Entonces vamos, casi arrastrándonos, arrastrando nuestra carne rebelde. Llegamos al trono de Dios y comenzamos a orar y comenzamos a derramar el corazón. Y comenzamos a derramar la tristeza, y comenzamos a derramar la amargura, y comenzamos a derramar las dudas, las inquietudes, las angustias. Derramamos todo allí. ¿Y crees que Dios no hace nada? Mientras tú haces eso, Dios comienza a derramar su gracia, Dios comienza a derramar su luz, Dios comienza a derramar su paz, Dios comienza a derramar su gozo, Dios comienza a derramar su presencia sobre tu vida. Y el resultado es que siempre que vamos en oración al Señor, vamos a terminar cantando para Dios. Y dice que cantaban himnos. Dice, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, pero no cantaban como cantan algunos de ustedes. Qué pena. No cantaban como ustedes cantan. Bueno, algunos de ustedes cantan así. O algunos de ustedes simplemente no cantan. La gente orgullosa no canta porque de pronto se desafina porque no sabe cantar. Y le da pena hacer el oso. Entonces prefiere quedarse circunspecto. Pero los que están llenos del gozo del Señor, los que están llenos de gratitud, los que están llenos de alabanza, cantan, y no importa si al de al lado le parece que su voz es fea. Dice que cantaban y los presos los oían. ¿Cómo cantaban? Primero que todo dice que cantaban himnos. ¿Sabe que un himno no es lo mismo a un cántico? Un himno no es lo mismo a una alabanza. Un himno es una alabanza que se dedica a Dios y que proclama la grandeza de Dios. Un himno es algo más serio, más fuerte, más majestuoso. Un himno no es como algunas cancioncitas románticas de estos tiempos que, aunque supuestamente son para Dios, la letra es tan insulsa, es tan tonta, que se la podemos dedicar al mejor amigo o a la novia o al novio. No, un himno es algo que no se lo puedes dedicar a nadie, porque un himno proclama la omnipotencia, la omnipresencia, la soberanía, la gracia, el poder de Dios, la sangre de Cristo, la redención divina. Los himnos proclaman cosas que solamente se le pueden atribuir a Dios. Y ellos cantaban himnos. Nosotros como iglesia tenemos una gran bendición de que cuando comenzamos la piedra angular, Dios nos entregó himnos para cantar. Y tenemos algo así como, no sé cómo es la palabra, o sea, como un tesoro que aprendimos unas letras y aprendimos a cantar de una manera que quizás a veces cuando llega alguien que no participó de esa escuela y comienza con ese cántico melancólico, pálido, débil, que no nos identifica, ¿cierto? Un cántico así, un poquito de como el mundo canta. Pero no, ellos cantaban fuerte, firme, con convicción, como se cantan los himnos, con firmeza, con valor, con coraje, con certeza, con convicción. Era tan fuerte su canción, su cantar. Dice que los presos los oían. Qué día tan glorioso para esos presos. ¿Tú te puedes imaginar qué oían esos presos? ¿Qué cosas podían oír los oídos de esos presos en esas cárceles, en esos calabozos tristes y solitarios? ¿Qué cosas oían? Quizás palabras sucias o quizás un silencio desolador. No sé qué oían, pero por primera vez ellos escucharon una canción. Los presos escucharon cantar. Y Dios quiere que a ti te escuchen cantar. ¿Sabe por qué? La mayor expresión de felicidad es la canción. La canción.
Cuando alguien canta es porque está alegre. Cuando alguien canta es porque tiene una vida provechosa adentro. Cuando alguien canta es porque adentro hay algo. Y la Biblia no dice que Pablo perteneciera al coro de ninguna iglesia. Y la Biblia no dice que Silas hubiese aprendido técnica vocal. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que ellos cantaban y que los presos los oían. Y Dios lo único que quiere es que tú cantes y que los demás te oigan. Que no cantes para adentro. ¿Sabes que Dios quiere que le alabes de tal manera que no solamente Él oiga, sino que tus vecinos oigan, que tus amigos oigan, que tus compañeros de trabajo oigan? ¿Sabes el impacto que puede ser si aprendes a cantar en todo momento? Y si en vez de identificarte los de afuera como el gruñón, como el malhumorado, como el serio, como el cara de limón, te identifican como aquel que siempre canta, algún día te van a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Algún día te van a decir, yo quiero que me digas por qué cantas. Yo quiero que me digas el secreto de tu gozo. Yo quiero que tú me digas el secreto de tu alegría. Son las palabras más dulces que un creyente puede escuchar. Cuando alguien te dice, yo quiero que me des de lo que tú tienes. De las cosas mejores que nos pueden suceder. Cuando alguien viene delante de ti a decirte eso. Los presos escuchaban. Vamos a hablar ahora del premio de la obediencia, ¿cierto? Ya hablamos del precio tan costoso que pagaron por obedecer y de la actitud que se debe asumir. Ahora vamos a hablar del premio, el premio, versículo 26. Aquí está el premio de los que obedecen y que obedecen con gozo, de los que sirven, pero sirven con gozo, de los que sufren, pero sufren con gozo, de los que oran, de los que alaban, de los que no le da pena alabar al Señor. Versículo 26, y vamos a leer hasta el 34, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe que en la Biblia hay muchos terremotos? Yo estaba revisando acerca de los terremotos y hay muchos terremotos y hay terremotos buenos y hay terremotos malos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo murió, la tierra tembló y los sepulcros se abrieron y los muertos, algunos resucitaron y se levantaron y salieron y se encontraron con sus familiares vivos. Y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y yo me imagino que después lo cosieron o lo cambiaron. Pero fue una señal, el terremoto, justo con la ruptura del velo, junto con la apertura de las tumbas, era una señal de Dios diciendo, ahora les traigo libertad, ahora abro las puertas del trono de mi gracia, ahora traigo la resurrección y la vida, ahora está consumada mi salvación. O sea, era una historia que Dios estaba contando con el terremoto y aquí Dios está contándole a los presos otra historia. Dios le está contando a estos presos, imagínate cómo Dios dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y a quién tiene en mente Dios? A todos estos presos miserables. Quizás habían asesinos, quizás habían homicidas, pero ellos supieron
que había un poder más grande que Roma, que había un poder más grande que la cárcel, que había un poder más grande que las cadenas, que había un poder más grande que las puertas. Ellos conocieron el poder de Dios. Y déjame decirte que las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron, pero ellos no salieron volados diciendo, ay, ya somos libres, vamos, escapémonos. No. Y la pregunta es, ¿por qué se quedaron quietos? ¿Por qué no se volaron? ¿Qué los detuvo? Porque ellos estaban también llenos del temor de Dios, que es el único temor que salva, es el único temor que liberta, es el único temor que trae paz al corazón. Todos los temores destruyen, todos los temores son malos. Si le temes al hombre, te enfermas. Si le temes a la muerte, te mueres. Si le temes a la quiebra, te quiebra. O sea, todos los temores son malos. El único temor que produce paz, el único temor que produce fortaleza, el único temor que ordena tu vida, el único temor que endereza tu camino, el único temor que te fija un norte, el único temor que te da esperanza, es el temor a Dios. Y los presos se quedaron allí sin cadenas, con las puertas de la cárcel abiertas, porque ahora no le temían a Roma, ahora le temían a Dios. Y supieron que el Dios que predicaba Pablo y el Dios que predicaba Silas rompía las cadenas del imperio, sacudía los cimientos de la cárcel. Ellos escucharon el himno y no describe qué decía el himno. Ellos escucharon el himno. Ellos escucharon quizás el evangelio cantado y luego el terremoto vino y la cárcel se estremeció y las cadenas se le rompieron y vieron sus manos libres y vieron las puertas abiertas y supieron que Dios es un Dios que liberta. Así dice Isaías, capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Evangelio de Jesús quedó completamente ilustrado ahí. El Evangelio de Jesús, el que predicaba Silas, el que predicaba Pablo, quedó completamente respaldado. Dios hizo visiblemente un ejemplo de lo que Él quería hacer con nuestras vidas, de lo que Él quería hacer con nuestras almas. Y los presos supieron que el Dios de Pablo traía libertad, que el Dios de Pablo era más fuerte que sus cadenas, que sus crímenes, que su maldad, que era un Dios que podía perdonar, que era un Dios de gracia, que podía libertar a los asesinos, a los homicidas, a los delincuentes. Es la gracia del Evangelio manifestada en una cárcel de Filipo. Ahora, si pensamos en el terremoto, ¿será que ese terremoto fue solamente en la cárcel? ¿Será que solamente lo experimentaron los que estaban allí en la cárcel? Pero miren lo que dice el versículo 35. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Así que parece que algo pasó en la conciencia de estos alguaciles que habían azotado a estos hombres, que habían violado sus derechos, que los habían exhibido públicamente, que se habían excedido en su autoridad, que habían abusado de la autoridad y estaban asustados y dijeron, mejor saquémoslo rápido. El terremoto sacudió sus conciencias, el terremoto sacudió su maldad. Dice, cuando fue de día, se me antoja creer que estos hombres no durmieron. Dios no los dejó dormir, Dios no los dejó en paz, Dios no los dejó descansar, Dios los acosó y les dijo, suelta a mis hijos como acosó al faraón y como va a acosar a todo aquel que te quiera atemorizar o que te quiera tener cautivo. Así que no fue solamente en la cárcel. Pero ¿cuál fue la mayor recompensa para Pablo? ¿Cuál fue la mayor recompensa para Silas? Pienso que no fue el terremoto y las cadenas y la libertad misma. Los que alguna vez se han ganado a un alma para Cristo saben cuánto gozo hay
en poder conducir un alma del reino de las tinieblas al de la luz. Conducir un alma de muerte a vida. No hay placer más grande, no hay gozo más grande, no hay satisfacción más grande. Dice, hay fiesta en los cielos y uno como que espiritualmente se transporta a esa fiesta y siente todo el gozo con el que está vibrando el cielo. Por eso te digo, preocúpate por ganar almas, porque es la voluntad de Dios y porque es la mayor satisfacción que puedes tener en esta tierra. Y quién sabe allá en el cielo cómo será cuando uno llegue allá y sepa que por lo menos hay alguien ahí a quien tú le predicaste. La recompensa más grande para Pablo fue cuando el carcelero, dice el versículo 29, pidiendo luz, llegó dentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué no darías tú o qué no daría yo por encontrar a alguien que me haga semejante pregunta? ¿No te gustaría que alguien te preguntara qué debo hacer para ser salvo? Y yo no sé si todos los que me escuchan son salvos, si hay algún invitado, si hay alguna persona nueva que nos visita hoy. Pero quiero decirte que la pregunta más importante, la más importante que debes hacer en tu vida es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta más gloriosa y más simple que da el apóstol Pablo dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Pero ¿sabes qué? No es creer simplemente como siempre has creído. No es el Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío en la puerta o en la pared. No es la medallita que besas, ni es el signo de la Santa Cruz que te haces cuando pasas por un templo. No, cree en el Señor Jesucristo. Es cree en todo lo que Cristo ha dicho y ha proclamado acerca de Él mismo y acerca de ti. Jesucristo vino aquí a la tierra diciendo que tú y yo éramos pecadores y que estábamos perdidos y que fuera de Él no hay salvación. Jesucristo vino a esta tierra predicando el arrepentimiento para poder perdonar tus pecados. Y Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos a Dios. Arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y crean en el Evangelio. No es simplemente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es que tengas un encuentro hoy mismo con Él, que está vivo y que reina. Y que te dice, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte y necesitas pedir perdón y necesitas venir a mí porque yo te puedo dar perdón y vida eterna y todo por gracia y todo por gracia. En Él hay perdón, en Él hay gracia, en Él hay misericordia, en Él hay oportuno socorro. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida y nadie va al cielo o al Padre sino por mí, solamente por Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No puedes levantarte de tu tumba nunca, a menos que creas en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y será salva tu familia si también tu familia cree en el Señor Jesucristo. Escucha bien. Será salva tu familia si tu familia tiene la misma fe en el Señor Jesucristo que produce salvación. No es extensivo. Es que Él te llama a que ejerzas la autoridad. Una vez que vienes a los pies de Jesús, preocúpate de llevar a tus hijos al mismo lugar, porque es el único lugar donde hay seguridad. Es el único lugar donde puedes irte tranquilo y dejarlos seguros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Cree en el Señor Jesucristo y serán rotas tus cadenas. Cree en el Señor Jesucristo y se abrirán las puertas del cielo para que tú entres. Cree en el Señor Jesucristo. Y si ya has creído, por último, para terminar, quiero dejar esta reflexión. Si tú no eres salvo todavía, o si tú no sabes si lo eres o no lo eres, hoy Jesús te llama y te dice, cree en mí, arrepiéntete, confiésame tus pecados a Él, a Jesús, ahí en la intimidad. Inclinas tu rostro y dile, Jesús, yo creo en ti, perdona mis pecados, entra en mi vida, toma mi alma, toma mi corazón, hazlo de corazón sincero, tú solo, tú sola, en la intimidad. Cristo te está llamando a una vida diferente, porque el mundo se está acabando. Pero si ya lo hiciste, si ya eres salvo, y si estás sentado cómodamente en tu casa, escúchame bien, si tú estás sentado cómodamente en tu casa, si eres portador del evangelio de la salvación, si has conocido la gracia de Dios, entonces Dios te dice hoy, escucha bien lo que te dice a ti que ya eres salvo. A ti que estás confiado, a ti que estás seguro de su gracia, escucha la voz del Espíritu Santo de Dios que te dice hoy, pasa a Macedonia y ayúdanos, porque hay miles de almas que perecen sin la salvación. Pasa a Macedonia y ayuda a quien necesita oír el Evangelio de Dios. No sé quién es Macedonia para ti. Quizás Macedonia son los vecinos de enfrente. Quizás Macedonia son tus compañeros de trabajo. Quizás Macedonia son los compañeros de tu clase. Quizás Macedonia está muy lejos y te toque hacer maletas. Quizás Macedonia son tus padres. Quizás Macedonia son tus hijos. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, escucha el ruego de aquel varón macedonio. No necesitas verlo esta noche en la visión. Solo tienes que abrir la puerta de tu casa y darte cuenta que todos los que te rodean, que no tienen a Cristo, se van a perder. Y el Espíritu te dice hoy, el varón macedonio te está rogando que lo ayudes también a él. Que ayudes a tus macedonios. Que no importa el precio, siempre saldrás ganando. No importa el azote y no importa la cárcel. La cárcel se estremecerá y las cadenas caerán, pero tú habrás ganado un alma. Pasa a Macedonia y ayúdanos, te dice el Señor.